¡Shazam! Hola, bienvenido al espacio Juan Enrique. Para hacer a Shazam precisaremos estas tapas que están por aquí para hacer los brazos. Como ven, son 10 rojas y 4 amarillas. También precisaremos una botellita mini. Precisaremos 8 rojas y 4 amarillas para hacer las piernas. 2 cuellos sacados de la misma botella. Una tapa de la más grande y esta que será la que usaré para la cabeza. Y 1 metro de alambre. Con un destornillador perforaremos las tapas así de esta manera. A esta la perforaremos de esta manera, en diferentes sentidos. Y así nos tiene que quedar. Con una tijera cortaremos la botella por esta línea. Con un cuchillo y con mucho cuidado cortaremos los cuellos. Perforaremos donde pasará el alambre para los brazos y las piernas. Pegaremos los cuellos con una pistola de silicona. Pintaremos con pintura acrílica, color rojo. Ya es hora de crear las piernas. Doblaremos el alambre de esta manera. Pasaremos las tapas en este orden. Y acá le trabaremos. Hacemos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Ahora haremos los brazos. Pasaremos las tapas en este orden. Y acá le trabaremos. Hacemos la otra de la misma manera. Y así nos tiene que quedar.
Es hora de hacer la cabeza. Pasaremos el alambre de esta manera. Y acá abajo le trabaremos. Pegaremos esta pieza con unas pistolas de silicona. También pintaremos esta parte, para que quede del mismo color. Yo he dibujado a mano todos estos diseños, pero se los dejaré en la descripción del video. Todo lo pegaremos con la pistola de silicona. He conseguido este trozo de tela blanca. Le he colocado un hilo. Por aquí le colocaré. Y de esta manera ya tenemos listo nuestro personaje. Por acá al final le dejaré otros personajes más que lo pueden hacer. Suscríbete, es gratis. Para más manualidad así como esta.